Hace poco hicimos una encuesta en el canal sobre las principales frustraciones que tenemos cuando nos enfrentamos a las tareas de la casa. Este vídeo es el segundo de esta serie, el primero os lo dejaré aquí abajo, lo podéis ver después si queréis. Hoy vamos a hablar de cómo dar un giro a esas emociones negativas que nos producen las tareas del hogar. Para poder entender estos sentimientos, os pregunté en la encuesta la siguiente pregunta. Si pudieras describir tus tareas del hogar en 3 palabras, ¿cuáles serían? Y la respuesta fue clarísima y además en este orden. Aburridas, interminables, cansadas y estresantes. Bien, ¿y qué podemos hacer cuando las tareas del hogar son tan aburridas? Pues la verdad es que encontrar formas fáciles y realistas de hacer que la limpieza sea divertida a veces puede parecer muy difícil. Para muchos de nosotros y nosotras es una verdad universal que la limpieza puede ser aburrida, sobre todo si ya empezamos con la predeterminación de que vamos a hacer algo que no nos aporta ningún valor y que es tedioso y además repetitivo. Limpiar en general es una tarea que sabemos que tenemos que hacer, pero tener que hacerlo no nos motiva nada para mover el traserito y ponernos a limpiar, sobre todo si ya estamos cansadas después de trabajar o de andar corriendo detrás de los peques todo el día. Tengo que decirte que ha habido respuestas en la encuesta de las personas a las que limpiar les resulta realmente agradable y relajante. Chapó, enhorabuena, estáis en una situación privilegiada, porque a la mayoría de nosotros no nos gusta. Vamos a ver algunas técnicas que yo utilizo para que limpiar me resulte algo menos aburrido. Si me seguís desde hace un tiempito, sabéis que yo soy muy fan de los audiolibros. Yo utilizo Audible, os dejo un enlace aquí abajo para que lo probéis gratis durante 30 días. Yo os tengo que decir que me he leído toda la saga de Juego de Tronos limpiando. De hecho, en esta época en la que todavía trabajaba fuera de casa, dedicábamos un par de horitas todos los fines de semana a limpiar la casa y yo recuerdo limpiar con ganas porque era el momento de volver a escuchar esa historia que me tenía tan enganchada. Mi recomendación se encuentra el género que te apasiona. Personalmente las novelas policíacas, las de fantasía medieval y algunas romanticona divertidas son las que me enganchan, pero tú elige un libro entretenido que sea una indulgencia con una historia que te enganche y escúchalo mientras preparas la cena todas las noches o cuando estás limpiando, por ejemplo, la cocina. Antes de que te des cuenta, empezarás a relacionar esas tareas que son tan aburridas con algo que realmente disfrutas. En este caso yo prefiero los audiolibros a los podcasts, sencillamente porque al ser una historia que estoy disfrutando, al día siguiente estoy motivada para hacer las tareas otra vez porque quiero ver qué pasa en el siguiente capítulo, sencillamente. Otra forma de hacer las tareas menos aburridas es llamar por teléfono. Yo tengo algunas amigas, también familiares que viven lejos y que no puedo ver a menudo. Pero la verdad es que es muy difícil encontrar el tiempo en nuestras vidas que son tan ocupadas para poder hablar por teléfono durante mucho rato y para poder ponernos al día. Si puedes, intenta coordinarte con una amiga, por ejemplo, para que en un momento en el que las dos estéis limpiando podáis hablar por teléfono. Además, esto no solo te va a hacer las tareas más amenas, sino que te va a ayudar a fortalecer las relaciones que son tan importantes en tu vida. De cualquier manera, a nadie le gusta limpiar más tiempo del que es necesario, así que ¿por qué no desafiarte a ti misma para hacer que tu sesión de limpieza se convierta en un juego? Haz listas de tareas que puedas desarrollar en 10, 30 y 60 minutos y compite contigo misma. Las puedo terminar antes de ese tiempo. Un breve interludio para comentarte que yo ya he creado esas listas de tareas para ti en mi guía definitiva de limpieza que podéis encontrar en mi tienda de Etsy. Os dejo el enlace, como siempre, aquí abajo. ¿Qué hacemos cuando sentimos que las tareas son interminables? Yo he estado ahí. La realidad es que hay tareas que no importa lo que hagamos, siempre van a estar ahí. Hay que hacerlas día tras día tras día, porque sin ellas nuestra casa sencillamente no funciona. Por ejemplo, hacer la colada o limpiar la cocina después de hacer la cena. En mi experiencia, y lo que me funciona a mí es simplificar estos procesos lo más posible para que no sean una carga una y otra vez. Estos son algunos ejemplos de estrategias que me ayudan a simplificar mis tareas. 1.
Yo siempre planeo mis comidas de la semana y hago la compra online. Planear las comidas semanalmente es esencial para simplificar ese momento tan doloroso de decidir qué hacer para cenar cuando tu cerebro está ya frito de todo el día. Si quieres aprender más cómo hacer planes de comidas semanales, te dejo aquí un vídeo también aquí abajo. Lo de hacer la compra online, yo sé que no le gusta a todo el mundo, esto es una preferencia personal, pero yo si tengo que elegir entre pasar una hora dando vueltas con un carrito por el supermercado o pasar una hora con mi peque, pues tengo claro lo que quiero hacer. Aunque eso signifique que seguramente los pimientos que me han tocado no sean los que habría elegido yo. Pero bueno, de nuevo, esto es una preferencia personal. A mí me ha ahorrado, desde luego, muchísimo tiempo. 2. Cocina el doble de cualquier cosa congelable o que se pueda reutilizar. Por ejemplo, yo soy la única que almuerza en casa cada día. Los lunes me preparo mi comida para el resto de la semana. Son recetas muy simples, como unos garbanzos, unos risotos, que solo tengo que recalentar. Cuando hago platos laboriosos para las cenas, como por ejemplo lasaña, los hago en cantidad y los congelo después. Esto significa que mancho menos, limpio menos y cocino menos. 3. Uno de mis no negociables es poner una lavadora cada día. Ya se ha convertido en un hábito y está tan integrado en mi día a día que ni lo tengo que pensar. Os dejo un vídeo aquí abajo sobre los no negociables. 4. Invierte en aparatos que te ayuden, que te hagan la vida más fácil. Para mí los más útiles son la aspiradora robot y mi aspiradora de mano. La aspiradora robot me ayuda con el amor y con los pelitos que dejan mis mascotas, y la de mano me ayuda a que si veo algo de suciedad por ahí que me molesta, lo recojo en un momento y punto. 5. También, si puedes, contrata a alguien que te ayude. Yo tuve una persona que venía a limpiar a casa durante una vez a la semana durante un tiempo en mi vida, en el que estaba absolutamente desbordada en el trabajo. Es importante reconocer que hay veces que es demasiado, que no importa lo organizadísima que seas, a veces necesitamos ayuda y no hay vergüenza en ello, es normal. Hacer las tareas del hogar requiere esfuerzo físico y puede ser, la verdad, muy cansado. Lo que yo hago en casa para que no me agote físicamente es dividir las tareas en partes que sean más manejables. El primer paso es definir qué nivel de esfuerzo puedes tolerar tú, porque no todos tenemos la misma resistencia física. Esto es algo que es bastante intuitivo además, más o menos todos sabemos lo que nos cansa más hacer. Prioriza las tareas que son más importantes y hazlas primero, y así ya las tienes hechas. Si te cansas, si tienes que parar, ya sabes que lo principal ya está terminado y te puedes dar permiso para descansar. Ten en cuenta una cosa, si tu lista de tareas para el día es demasiado larga, es posible que tengas que reducirla para evitar darte la paliza cada vez que limpies. Antes de tener un plan de limpieza, yo iba en modo supervivencia, hacía lo que podía cada día después de trabajar y luego me daba las palizas a limpiar los domingos, y para el jueves ya estaba otra vez estresadísima porque mi casa parecía una leonera. Tener un plan de limpieza en mi vida es una de las cosas que más me ha ayudado en este aspecto, porque me ayuda a limitar el esfuerzo diario y me ayuda a tener claro lo que tengo que hacer cada día. Ahora, los fines de semana son para descansar. ¿Pero cómo planeamos? Pues yo he ido alternando métodos dependiendo de cómo me va la vida. Nuestras rutinas van cambiando dependiendo del momento de nuestra vida en el que nos encontramos. Mis métodos favoritos son el método Fly Lady y el método de limpieza por tiempo. Igualmente os dejo vídeos aquí abajo. Las tareas del hogar pueden ser estresantes. En mi caso, el estrés venía dado por dos motivos. El primero, no me daba tiempo a todo. El segundo, mi perfeccionismo me estresaba. El punto número 1 se resuelve con un plan. Una vez que las cosas importantes quedan cubiertas, las no importantes te dejan de estresar. El punto 2 es más complicado porque el perfeccionismo es una creencia limitante que nos puede complicar mucho la vida. Me gustaría aclarar la diferencia entre perfeccionismo y excelencia porque no son lo mismo. Aunque a primera vista no sea fácil de ver, hay una gran diferencia entre buscar la perfección y buscar la excelencia. El perfeccionismo nos limita porque pensamos que lo mejor que podemos hacer nunca va a ser lo suficientemente bueno. Nunca puedes alcanzar la perfección.
Pero la excelencia es permitir que lo mejor que puedes hacer sea suficiente. La excelencia te mantiene enfocada en las cosas que son importantes. Así, resumido en pocas palabras, lo bien que limpias tu hogar no se refleja en tu identidad. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de obsesionarte un poco con lo que podrías haber hecho mejor, da un paso atrás y piensa en lo que ya has hecho bien. Sigue avanzando para llegar al resultado final y date permiso para celebrar el esfuerzo que te ha costado llegar allí. Espero que hayas encontrado valor en este vídeo, como siempre, y como lo prometido es deuda, te dejo aquí abajo un montón de vídeos que puedes ver si quieres profundizar en alguno de estos temas. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos a la próxima.